Bienvenidos a todos, bienvenidos a Renacer, un lugar para volver a empezar. Le damos la bienvenida a los que nos están mirando por YouTube, por las distintas redes sociales. Que Dios bendiga cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que está, voy a utilizar algunos versículos, pero el primero de ellos, Levítico capítulo 26, versículos 9 y 10. Levítico 26, versículos 9 y 10, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer de aquí, dice así: los miraré con agrado y los haré fértiles. Decirle a tu hermana que tenés al lado, Dios te va a hacer fértil. No se ría como Sara, que tenía unos cuantos añitos y se rió. ¿Qué me va a hacer fértil a mí? Dios la sorprendió, hermana de grandes, ya abuelas embarazadas, imagínense. No. Bueno, los miraré con agrado y los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Amén. Hay que deshacerse de lo viejo. No del viejo, de lo viejo. Hay que deshacerse de lo viejo que ocupa el lugar. Ayer estuve haciendo limpieza en casa y empezamos a sacar cosas que por las dudas las teníamos ahí, que van acumulándose, van ocupando un espacio que se necesita para otra cosa, van afeando todo y está ahí. Hay que sacar lo viejo, hermano, hermana. Si tiene ropa que no usa, regálela. Si tiene cosas que no están sirviendo, tírela. Si no le sirve a usted y no le sirve a nadie, mire, yo pienso eso, ¿no? Pero tengo una heladera vieja, rota, que no la quieren ni lo que arreglan la heladera, y la puse en la vereda y al ratito ya no estaba más. A alguien le sirvió para algo, ¿sí? Saqué la heladera, la puse en la vereda y le puse regalo. ¿Sí? Vinimos con Lucho a bajar unas cosas aquí y cuando volvimos la heladera ya no estaba. Ya alguien se la llevó. Pero que hay que sacar lo viejo de encima. Y esta es una promesa de Dios. Es una promesa que está en el Antiguo Testamento. Sí, es una promesa para el pueblo de Israel. Pero más allá de una promesa, es un principio. Y este principio nos habla acerca de la bendición de Dios. Está hablando acerca de si obedecemos, si vivimos de acuerdo a las normas de Dios, si empezamos a caminar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una serie de bendiciones y de abundancia que Dios promete, y también dice, pero si desobedecen, les va a pasar esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, usted puede elegir o sigue a Cristo, si obedece a Dios, obedece su palabra, sus principios, va a ser bendecido. Y usted dice, la bendición va a ser tan abundante que no van a terminar de gastar lo viejo, que ya va a venir lo nuevo. Y cuando yo leí esto y empecé a meditar en esta palabra, pensaba, a mí me gustan las plantas, ¿verdad? Y tengo allí unos canteros donde he sembrado morrones, unos morrones espectaculares, pero entramos en un nuevo tiempo ahora. Mi esposa me dice, ¿qué vas a hacer con todo eso que ya está todo? No, y yo ya sé que, ya le digo, bueno, vamos a cosechar los morrones que ya están y lo demás lo vamos a sacar porque no sirve. Hace matorral, se queman las hojas con estas heladas que están cayendo y ya se fue la temporada de esto. Es algo que inutiliza, algo que está ahí, que no sirve, que ya no es algo agradable. Y hay que renovar la tierra, hay que renovar lo que se siembra, hay que abonar la tierra, hay que preparar la tierra para una nueva siembra. Y sabe que
lo que, lo que Dios permite en la naturaleza, lo que Dios muestra en la naturaleza, tiene que ver también con el orden de Dios en nuestras propias vidas. Hay temporadas, hay momentos en los cuales yo trabajo allí en la avenida Colón, donde es una avenida llena de tilos, ¿no? Y ya tenemos la temporada en la que se están cayendo todas las hojas y toda la avenida Colón está llena de hojas amarillas de esos tilos. Y los árboles quedan totalmente pelados, pero después viene la primavera, empiezan a brotar las florcitas y empiezan los alérgicos y que esto y lo otro, y después la época del perfume del tilo y las semillitas, y así todos los años lo mismo. Pero mientras las hojas de esos árboles se caen, algo espectacular está pasando por debajo de la tierra que no vemos. El árbol está creciendo en raíces, está profundizándose, está nutriéndose. Todo eso que estaba allí expuesto ahora se concentra en otra cosa. Para que luego, cuando llegue el momento de la primavera, nuevamente el árbol pueda mostrar todo lo que ha preparado durante el invierno. Y así es nuestra vida. Necesitamos prepararnos para lo nuevo de parte de Dios. Necesitamos despojarnos de lo viejo que nos sirve, que está ocupando un lugar en nuestras vidas, que tiene que ver tal vez metafóricamente hablando con recuerdos, con pensamientos, con cosas que están ocupando un lugar y que tal vez en algún momento fueron buenos, fueron parte de nuestra vida, son parte de nuestro recuerdo, buenos o malos fueron parte de nuestra historia, nuestros aciertos, nuestros fracasos, las cosas exitosas que logramos, nuestros errores y equivocaciones, fueron parte de nuestra vida. Veo que cuando conversa con alguien dice, no, porque yo antes hacía esto, hacía lo otro, ¿y ahora qué haces? Es que lo viejo ocupó tanto lugar en tu vida y quedó allí que ya no hubo lugar para algo nuevo. Y ese ciclo de temporadas que tienen que existir en nuestras vidas no ocurre. No está ocurriendo. Y por lo tanto, así como no ocurre y el agua queda estancada, de la misma manera no producimos lo mismo. Dios sabe acerca de estas cosas y lo ejemplifica en su palabra. Mateo capítulo 13, versículo 33, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, y les dijo también, el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos, toda la manifestación de lo que Dios quiere para su iglesia, su pueblo, ¿no? Su reino en la tierra, es como la levadura que una mujer toma para hacer pan. Luego, la mezcla con 3 medidas de harina y leuda toda la masa. Aparte de las plantas, me gusta la cocina. Y me gusta todo lo que ver con eso, ¿no? Hacer pizzas, pan, todo eso. Y bueno, ahora se está poniendo de moda, se ha puesto de moda todo lo que es masa madre, ¿sí? La levadura natural, algunos la hacen con cáscara de papa, otros lo hacen con fermento de la misma harina y se hace un proceso de fermentación y se mantiene en un frasquito. Y bueno, es lo que hacían antes, ¿sí? No es que iban al mercado y le dicen, bueno, deme levadura en polvo, no, ellos preparaban su propia levadura y la tenían preparada. Y cuando querían hacer pan, agarraban parte de esa levadura, en 3 partes de harina, la mezclaban y dejaban que la levadura haga su proceso. Yo le traje aquí un frasquito con harina y ya tiene un poco de levadura, ¿sí?
Entonces hace falta ponerle agua. No sé si será suficiente. No tengo algo para revolver. Pero bueno. Ahí lo vamos a ir revolviendo un poco. No sé si alcanzará desde el fondo. Quedó ahí. Vamos a sacudir. Espero que no se me caiga. Claro, porque hace falta tamizar un poco la harina, porque está ahí, ¿no? Media pegadita. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Capaz que le falta agua. ¿Sí? Si le falta agua, le vamos a poner un poco de agua. Un poquito más de agua. Por ahí. El olorcito me hace acordar a la plasticola que usábamos cuando éramos chicos, los más viejos, ¿eh? Hacíamos plasticola con harina, engrudo, que ya delata la edad de uno, ¿no? Bueno, ahí va. Está ahí, escondida, déjale ahí que siga trabajando. Y dice, Jesús dijo, bueno, está haciendo una serie de parábolas. Parábolas quiere decir comparaciones, algo parabólico, algo que se asemeja a. Y empieza a relatar una serie de cosas, de parábolas, que representan al reino de Dios para que la gente pueda imaginárselo en cosas cotidianas que ellos vivían, que ellos hacían. Y parte de eso, él usa algo que luego también los apóstoles lo usan para lo contrario, para hacer una comparación, ¿sí? Es la levadura. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a esa levadura que entra a la harina. Ahora, si usted agarra harina sola, por más que tenga levadura seca o lo que sea, trata de mezclarla, de unirla, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Tiene que haber un ingrediente que entre y que logre que se humedezca toda esa harina para lograr algo que se llama gluten. Y el gluten, cuando la harina se aglutina, ¿sí? Quiere decir que todas las moléculas se entrelazan entre sí y se vuelve algo elástico. Cuando uno más lo amasa, más produce que el gluten se active dentro de esa harina de tal manera que empiece a agarrar fuerza, ¿no? Hay algunos que ya venden harinas de fuerza, le llaman, para que el gluten sea más resistente, más fuerte, más poderoso, y entonces uno puede estirar la masa y uno parece un chicle, ¿no? Y trabaja de esa manera. Pero lo que hace en realidad es que esa harina empieza a inflarse, se empieza a hinchar, empieza a activarse la levadura que tiene adentro y por lo tanto, eso se puede luego consumir. Imagínense la harina toda pelmazada, usted la cocina, es una cosa que no la va a poder ni morder. Pero toda esa esponjosidad de ese alimento puede ser consumido y es riquísimo cuando la harina es activada y es con la levadura trabajada también de la misma manera. Muy bien. Mateo capítulo 13, versículo 33. Jesús nos dice, el reino de los cielos es semejante a eso. Julito. Y yo pensaba, ¿qué es esa levadura, esa agua que entra para hacer el efecto? ¿Y qué efecto tiene que hacer? Porque dice, el reino de los cielos es semejante a eso. ¿Y cuál es el reino de los cielos?
una denominación, una estructura. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Una religión? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la iglesia que Dios quiere preparar para que sea su esposa, para llevársela con él. ¿Y quiénes son los que integran esa iglesia? Aquellos que han sido lavados y comprados con su preciosa sangre. Entonces la iglesia tiene que ser esa levadura. Y el resto de la harina, el resto de la masa, es la sociedad que no ha sido todavía alcanzada, que está inerte, que no sirve para nada si no es activada por esa levadura. Y el agua, hay distintas representaciones en la Biblia, ¿no? Una de ellas es la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26, en el nueva traducción viviente, dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Una de las ilustraciones de lo que es la palabra de Dios es esa agua que por medio de ella vamos entendiendo la voluntad de Dios. Les hablé al principio de hacer la voluntad de Dios para que Dios transforme nuestras vidas. Pero ¿cómo hacemos la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿Cómo conocemos lo que Dios quiere si no conocemos el pensamiento de Dios? Y ese es el pensamiento de Dios. Y en la Biblia encontramos lo que Dios quiere y descubrimos un poquito más acerca de lo que Dios es. Y cuando incorporamos a nuestra vida lo que Dios es y lo que Dios quiere y vamos siendo limpiados de toda contaminación y de todo lo que nos sirve, entonces nosotros que somos la levadura empezamos a actuar poderosamente en esta sociedad. ¿Me está siguiendo? Pero también, bueno, no le pasé a Nahuel este versículo, pero dice que nosotros hemos sido, ¿sí?, hechos hijos de Dios por medio de agua y sangre, por medio de la palabra, por medio de lo que Dios ha hecho. Cuando después de entregar su vida a Jesús en la cruz, un soldado, para confirmar que ya estaba muerto, atraviesa con una lanza su costado, y ¿qué fluye de allí? Agua y sangre. ¿Sí? En representación también de lo que representa en nuestras vidas. ¿Sí? También otro de los ejemplos es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el paso siguiente para vivir la vida cristiana dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cómo nos bautizamos? En agua. La representación de la muerte a la vieja vida, una vida, una forma de vida que teníamos, y el nacimiento o la demostración del nacimiento de una nueva vida, una nueva temporada de vida en nosotros. Pero también otro símbolo del agua, o mejor dicho, el agua se simboliza otra cosa muy poderosa, sin la cual nada tendría efecto. Ni el meternos 20 veces bajo el agua para bautizarnos, ni que estudiemos toda la Biblia creyendo que algo va a pasar si yo estudio y me la memorizo y la leo. No es un fetiche, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que le da vida a la palabra en mi vida. Entonces el símbolo, un símbolo del Espíritu Santo es el agua, así como también es el fuego.
que representa poder, que representa autoridad, que representa presencia en nuestras vidas. A veces la ignorancia de estas cosas nos hacen cometer errores y que pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad estamos desperdiciando todo lo que Dios nos ha dejado con poder. Recursos tremendos para nuestras vidas. Porque como no los sabemos usar, como no los entendemos, simplemente creemos o pensamos en nuestra comodidad que lo único que tenemos que hacer es tratar de llegar al cielo, y para llegar al cielo ya acepté a Cristo en mi corazón y entonces, como ya acepté a Cristo en mi corazón, bueno, me congrego, por lo menos voy de vez en cuando a la iglesia, lo que llamamos iglesia, que es el templo, y bueno, me congrego, canto, escucho una palabra, ya está, ya me voy al cielo y ya. No es eso el propósito de Dios. ¿Que hay que congregarse? Claro, lo dice la palabra. Que recibimos a Cristo en nuestro corazón, está bien. Ese es el primer paso. Recibir a Cristo es recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Jesús en nosotros. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, y yo me voy y no los dejaré solos, porque enviaré mi Espíritu que estará con ustedes y estará en ustedes. Entonces, la promesa de Jesús se cumple porque cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu de Cristo. Entonces decimos, bueno, yo ya tengo a Cristo en mi vida, ya tengo al Espíritu Santo en mi corazón. El problema es que ese es el primer paso. No solamente tenemos que tener al Espíritu, ahora Dios quiere una llenura del Espíritu, que significa que el Espíritu nos tenga a nosotros. No que nosotros tengamos al Espíritu. Comenzamos por ahí, pero ahora el Señor dice, yo quiero tomar el control y la autoridad de tu vida. Entonces estamos como esa señora que tenía 3 hijos y sus hijos, esta señora era muy pobre, pero trabajaba limpiando casas y esto y lo otro, y como podía mandó sus hijos a la universidad, y sus hijos fueron muy inteligentes y muy exitosos en los negocios. 3 hijos varones, ella quedó viuda, tenía su casita allí, era muy creyente, ella sintió que Dios la había ayudado, pero ella no había tenido la posibilidad de estudiar, de nada, ¿sí? Pero era orgullosa de haber criado hijos que fueron exitosos, pero ella amaba a Dios con todo su corazón y se congregaba y iba a la iglesia siempre y era una fiel colaboradora, honraba a Dios, oraba al Señor todos los días y ayudaba a todo el mundo, era muy generosa. Y sus hijos se fueron a vivir, uno a Estados Unidos, el otro a Alemania y el otro a Japón. Hijos se fueron a vivir muy lejos con sus empresas y sus negocios, y entonces llegó el momento en que su madre cumplía 80 años. ¿No? Entonces sus hijos estaban lejos, se pusieron de acuerdo y dicen, ¿qué le vamos a regalar a mamá para los 80 años? Entonces dijeron, bueno, yo creo que soy el preferido de mamá, así que no, yo soy el preferido. Bueno, listo, vamos a hacer una cosa. Vamos a regalarle algo cada uno, y el regalo que a mamá más le guste va a decir cuál es el preferido. Entonces, pusieron de acuerdo y el que estaba en Alemania dice, yo le voy a comprar un auto 0 kilómetros de estos alemanes, ¿no? Espectaculares, se los voy a mandar. Así que, bueno, le manda el auto 0 kilómetros, faltaba un tiempo para que la madre cumpla años. El que estaba en Japón dice, yo le voy a mandar la última notebook de tecnología, ¿no? El primero dice, mamá va a poder ir en un Mercedes-Benz, en un BMW, va a poder ir a la iglesia, ahí va a tener con qué ir. El otro dice, yo le voy a regalar una buena computadora, una notebook de última generación, para que ella pueda mirar las reuniones de la iglesia desde su casa y pueda escribir, y los hermanos y todo lo demás. Y el otro
que estaba en Estados Unidos, había conseguido un loro que lo habían entrenado para hablar. Y no solo para hablar, para recitar salmos de memoria, cantar himnos y coritos y todo. Así que, bueno, dice, esto le va a encantar a mamá. Cada uno gastaron miles y miles de dólares en sus regalos y les llegó el regalo a su madre en el día de su cumpleaños. Entonces su madre les empieza a contestar. Al primero de ellos le dice, hijo, muchas gracias por el auto que me mandaste, pero si hasta los 80 no aprendí a manejar, dice, ¿para qué quiero un auto ahora? Así que lo doné a la iglesia porque el pastor está por hacer un comedor allí, hace falta dinero, y yo le doné el auto. Al otro que le mandó la última computadora le dice, hijo, la tabla de picar que me mandaste es muy hermosa, pero yo me quedo con mi tabla de madera, dice, discúlpame, así que se me rayó mucho, la tiré. Pero mi hijo, el otro, ¿no? Le dice, este sí sabe y conoce a su madre. Este verdaderamente me honró y sabe lo que le gusta a su mamá. Hijo, quiero decirte que el pollito que me mandaste quedó riquísimo. ¿De qué sirve si podemos tener un montón de cosas y no sabemos ni para qué son? ¿De qué sirve que Dios haya hecho, nos haya dado su multiforme gracia y sus dones y sus talentos y todo lo que Dios tiene para nosotros, si los tenemos acá y no sabemos ni que lo tenemos, y si lo tenemos no sabemos cómo usarlo, y si lo sabemos cómo usarlo no nos animamos, y no los ejercitamos? Lo que Dios nos ha dado es para la bendición, primero, de la iglesia, y segundo, para que los inconversos puedan ver que Dios está entre nosotros. Los dones, los talentos, el ministerio no es para el pastor, no es para los líderes, es para la iglesia. Diga conmigo, esto es para mí. Y tengo que aprender a usar lo que Dios me ha dado. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lucas escribe lo que ha pasado después de que Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Y dice, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto y recibirán ese poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego, cuando eso acontece, ellos están esperando en el aposento alto, 120 estaban esperando la promesa del Señor. Y estaban sentados como usted está sentado tal vez allí. Y en un momento, en esa comunión de esa comunidad que estarían, yo no sé si estarían tomando mate, qué estarían haciendo. Dice que estaban sentados. No es que, no, estaban ayunando. No, estaban juntos, unánimes juntos. ¿Y qué pasó? Pero cuando, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Para los que dicen, no, yo puedo recibir a Dios en mi casa, desde mi casa está bien cuando no puede estar junto. Pero hay cosas que no se pueden experimentar estando separado. Usted no puede experimentar el abrazo de un hermano cuando usted está mal, estando separado. Usted no puede experimentar el calor de una oración. Usted no puede orar por otro, no puede ejercitar el don que Dios le ha dado a usted, tal vez de discernimiento espiritual, tal vez de una palabra de ciencia, tal vez de sanidad. Todo eso se experimenta en comunidad, estando juntos. Y Dios nos está llevando a que eso ocurra, no solamente en un templo, sino también, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en las casas compartían.
Y Dios hacía milagros tremendos que la sociedad quedaba impactada. Estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Dios quiere tomar el control por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos, pero también tenemos que estar preparados. Ellos estaban preparados en obediencia a lo que Jesús les dijo. Esperen ahí. Estuvieron esperando allí, tal cual Jesús les dijo. Y algunos tal vez habrán pensado, quizá eran más de 120 los que estaban allí, porque dice que Jesús tenía más de 500 discípulos, ¿sí? Pero quedaron 120. ¿Qué pasó con el resto? Y tal vez dijeron, no, pero no le encuentro sentido a esto. Otros, yo estoy cansado. Otros, bueno, si no trabajo no como, así que yo voy a dedicarme a trabajar. Otros se fueron a hacer sus cosas. Pero aquellos que permanecieron, aquellos que dijeron, no importa. No importa lo que otro haga. Yo quiero hacerle caso a lo que Jesús me dijo que haga. Y si Jesús me dijo que me quede acá, aunque para mí algunas cosas no tengan sentido, yo voy a ver la gloria de Dios. Mira, hermano, hay cosas que parecen que no tienen sentido en su vida. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Los discípulos tratando de encontrarle una explicación al que estaba allí tirado al costado del camino, ciego, y dice, ¿pero quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y le dice, no se trata de que pecó este o sus padres. Esto es para la gloria de Dios, para que Dios se manifieste. Tal vez te pasan cosas que no entendés. ¿Por qué hice tan mal para que me esté pasando esto? No es para que vos le busques una explicación, es para que Dios se manifieste a través de tu debilidad. Pablo le dijo, Señor, he rogado 3 veces ya que el Señor quite este aguijón de mi carne. Algunos decían que tal vez era una ceguera, un problema en los ojos, otro algún tipo de cosa, otro que era un demonio que lo atormentaba, no sé. Cada teólogo con su historia. La cuestión es que le estaba pasando algo a Pablo, por lo cual oró 3 veces. El que oraba una vez y el muerto resucitaba, el que oraba una vez y el enfermo se sanaba y el paralítico caminaba, oró por su vida y no encontraba respuesta. Pero el Señor le respondió, no como él quería, sino diciéndole, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando somos obedientes, porque lo que Dios está trabajando es en nuestro carácter más que en otra cosa. Dios no está preocupado porque vos tengas más plata. Dios no está preocupado porque vos te sanes. Dios tiene toda la riqueza del mundo. Dios tiene el poder para sanarte, para bendecirte, para prosperarte. Y claro que sí, creemos que Dios puede hacerlo. Pero el propósito de Dios no es que vos seas más rico o más sano. El propósito de Dios es que vos seas, que la imagen de Jesucristo, su Hijo, sea formada en tu vida y que un día, cuando Él te llame a su presencia, puedas entrar por la puerta ancha. No la puerta ancha de la tierra, la puerta ancha del cielo. Gálatas, capítulo 5, del 9 en adelante dice, ¡ojo! Solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Ahora no está hablando de la levadura que fermenta para que el reino de los cielos se establezca en tu sociedad, en tu familia. Ahora está hablando de la otra levadura que puede fermentar tu corazón. Tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea. Mire,
Pablo mismo decía, si aún yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio, que el que les ha sido anunciado, el tal sea maldito, anatema. Y lamentablemente, hoy en día se está predicando otro evangelio y no el evangelio de Cristo. Hay que tener cuidado, hermanos. Si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. O sea, en otras palabras, si yo trato de agradar a los hombres, a los judaizantes, a los judíos, bueno, hay que hacer todo esto, no tendría problema. Tengo problema porque estoy predicando lo que Cristo me mandó a predicar. Y mire, cuando usted haga lo que Dios lo mandó a hacer, seguro que va a tener problemas, seguro que va a tener persecución. Lo dice la palabra. Pero confíe, siga fiel, siga firme, no se deje engañar. Me gustaría que esos que están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Miren, Pablito era. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Mejor ayúdense unos a los otros, siempre con amor. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a los demás como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Por eso les doy este consejo. Dejen que el espíritu, ¿que quién? ¿La carne? No, el espíritu guíe su vida. Y así no harán las malas acciones que le pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte, ¿dónde? ¿Qué hacía la levadura buena? Era la imagen de la actuación en el reino de Dios, ¿sí? Para algo bueno. Pero la levadura mala te aleja de la voluntad de Dios. No sé si hay otro más, ¿está ahí? Bien. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por Él. No que tengamos al Espíritu, sino que Él nos tenga a nosotros. Deseo de todo corazón y oro para que Dios se manifieste a través de una iglesia que entiende el regalo de Dios. Y el regalo de Dios no solo es la salvación, sino que junto con la salvación todo lo que necesitamos para vencer a la carne, pero también para afectar en esta sociedad. Usted puede decidir qué tipo de levadura va a leudar su masa. La levadura de la carne, la levadura de la inmoralidad, la levadura de los celos, la levadura de la envidia, del odio, del resentimiento, del rencor. Le tengo que confesar que algunas personas me han hecho cosas que me han dolido y cuando dejo que esa semilla de levadura esté en mi pensamiento y no pienso cosas buenas, no deseo cosas buenas. Pero la palabra dice que debemos ayudarnos los unos a los otros en amor.
Cuando voy con mi corazón abierto ante alguien que no está pasando lo mismo que yo, pero que entiende lo que yo paso, esa persona puede ministrarme, puede hacerme entender cosas que yo no estaba entendiendo. Cuando siento su amor hacia mi vida, y cuando reflexiono de que yo también puedo haber lastimado a otros, que yo también puedo haber herido a otros, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para criticar? Si todavía tengo mucho que aprender. Solo tengo que perdonar, solo tengo que soltar, solo tengo que dejar. Que Dios se encargue, que Dios haga. Y mientras de ustedes dependa, dice la palabra de Dios, estén en paz con todos. Y a veces no depende de nosotros, depende de otra persona, pero yo tengo que tener paz en mi corazón. ¿Cómo voy a afectar? Miren, cuando usted va a comprar levadura en el supermercado tiene una fecha de vencimiento. Si esa levadura está vieja, ¿qué pasa? No sirve, no fermenta, no hace el trabajo que tendría que hacer. Ah, pero yo hice todo lo que tenía que... Pero no sacaste la levadura vieja de tu corazón. ¿De qué hablamos al principio? Hay cosas viejas que tienen que ser sacadas. No, pero es un grano de trigo que cuando yo lo sembré, el antes ya no sirve, está vencido. Tuvo fecha de caducidad. ¿Y sabes qué tenés que hacer con eso? Sacarlo de tu vida. No va a haber lugar para lo nuevo de Dios en tu vida si no sacas lo viejo. No va a haber algo maravilloso de parte de Dios, no va a haber lugar para lo maravilloso de parte de Dios, para que Dios pueda sorprenderte primero a vos y después a otros que te conocen, si primero no sacas la vieja levadura. La Biblia habla de eso, que debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne. Y constantemente nos estamos contaminando y constantemente con el agua de la palabra nos tenemos que ir limpiando y permitiendo que el Espíritu Santo haga crecer el reino de Cristo por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo crezca en nosotros. Pablo decía, menguo cada día para que Cristo crezca. Y de eso se trata. Que esta masa que está tal vez inerte sin esa agua y sin esa levadura, ahora pueda ser y estar preparada. Lleva un tiempo. Uno no le echa levadura y agua y ya, listo. No. A veces se tapa, está en oscuridad, está en silencio, está guardada. Pero cuando menos te das cuenta, algo pasó y está lista para ser usada. Debemos limpiarnos de todo esto. Esa es la forma de prepararnos para estar listos para que Dios nos use. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se manifieste a través de tu vida? ¿Sabe? Los dones han sido entregados a la iglesia. Vos tenés dones, tenés talentos. Decirle al que está a tu lado, yo quiero ver. Decirle, yo quiero ver a los dones que Dios puso en tu vida manifestarse. Dones de sanidad, de hacer milagros, dones de lengua, de interpretación de lengua, dones de profecía. ¿Cuánto hace falta en la iglesia todo esto? Que Dios muestre, que Dios manifieste, que Dios, que estos dones a través de personas que evidencian haberse limpiado de la vieja levadura, están manifestando el reino de Dios en lo que hacen. Queremos ver a los niños, no solamente a los maestros de escuela bíblica y a los niños no solamente enseñarles historias. Pero yo la historia de Jonás ya me la sé. La historia de David cuando mató a Goliat ya me la sé. No se trata de enseñarles historias bíblicas. Se trata de preparar a esta generación para que puedan orar por su compañerito en la escuela.
para que puedan orar por su abuelito que le duele la rodilla. Abuelo, ¿te duele la rodilla? Yo te puedo orar. ¿Qué abuelo se va a oponer de que su nieto le ore? Aunque diga que no cree en Dios, que no, si el nieto le quiere orar, el abuelo se va a dejar orar. Y yo le puedo asegurar que no hay oración más poderosa que de un niño. Que oremos por la naturaleza, que oremos por nuestros animales. Mi perro se estaba muriendo, ya no había desahuciado hasta por los veterinarios. El veterinario me abrazó y lloraba. Me dice, yo los quiero mucho a ustedes, los quiero mucho a tu perro y qué sé yo. Fui a casa, le oré y lo ungí con aceite. Y ahí anda todavía. Por un rato más todavía. Hermano, tenemos que animarnos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hágalo, practíquelo. Pero no me sale, tengo miedo, tengo vergüenza. Mire, deje todo eso de lado y permita que el Espíritu Santo fluya a través de usted. Que Dios se glorifique a través suyo. ¿Se anima? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere vivir una vida espiritual verdadera? Usted puede sentarse ahí y ser simplemente un espectador o puede ser protagonista del reino de Dios y de todo lo que Dios va a hacer. Dios ha estado preparando su iglesia en el invierno durante tiempo, pero es hora, a pesar de que climatológicamente hablando estamos entrando en el invierno, espiritualmente hablando tenemos que entrar en una nueva primavera. Y tu vida tiene que florecer para la gloria y la honra de Dios. Ponete de pie. Quiero que pongas tu mano en tu corazón, en tu cabeza, donde quieras. Y digas, Padre Celestial, con fe, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. La recibo para mi vida. Creo en ella y en lo que tú vas a hacer con esa palabra sembrada en mi corazón. Quiero ser un instrumento en tus manos, un instrumento de gloria, de honra. Señor, quiero ser esa levadura que al ser impregnada por tu Espíritu Santo puede transformar la masa, puede transformar mi familia, puede transformar mi barrio, puede transformar mi ciudad. Te doy el control, Espíritu Santo, de todo lo que soy, de todo lo que tengo y de todo lo que me has dado. Usa mi vida para tu gloria. Señor, hazme ver todos los dones que has puesto en mi vida. Ayúdame a descubrirlo. Ayúdame y acompáñame para poder aprender a usarlos. Y dame el valor de saber que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echarán fuera demonios. En tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aun si bebieren cosas mortíferas no le harán daño. Pisarán serpientes y escorpiones y nada los dañará. Porque Dios se manifestará a través de sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.